Los años pasaron y Sara, la esposa de Abraham, partió de este mundo a una edad avanzada. Abraham, entristecido, lloró su pérdida y buscó un lugar digno para enterrarla. Compró la cueva de Macpela, en Hebrón, y allí descansó el cuerpo de su amada. Pero aún quedaba una tarea crucial: encontrar una esposa para Isaac. Abraham, sabiendo que su hijo debía casarse con una mujer que compartiera su fe, llamó a su siervo más fiel y le dijo: «Pon tu mano bajo mi muslo y júrame que no tomarás esposa para mi hijo de entre las hijas de los cananeos. Ve a mi tierra y busca allí una esposa para él». El siervo tomó 10 camellos y emprendió el viaje a la tierra de Abraham. Al llegar a un pozo fuera de la ciudad de Nacor, oró: «Señor, Dios de mi amo Abraham, dame hoy éxito. Que la joven a quien yo diga, dame de beber, y ella también ofrezca agua a mis camellos, sea la que has destinado para Isaac». Antes de terminar su oración, una joven de gran belleza apareció con su cántaro. Su nombre era Rebeca. El siervo se acercó y le pidió agua, y ella, sin dudar, respondió: «Bebe, mi señor, y también daré de beber a tus camellos». El siervo, asombrado por la rápida respuesta a su oración, le entregó joyas de oro y preguntó quién era su familia. Cuando supo que era pariente de Abraham, adoró a Dios y fue recibido en la casa de su familia. Allí, explicó la misión que Abraham le había encomendado. El padre y el hermano de Rebeca dijeron: «Esto viene de Dios, que se haga su voluntad». Rebeca, con el corazón abierto al llamado divino, aceptó sin dudar. Cuando llegaron a Canaán, Isaac estaba meditando en el campo al atardecer. Al ver a lo lejos la caravana, su corazón latió con fuerza. Rebeca también lo vio y descendió de su camello. Al enterarse de que aquel hombre era su esposo, cubrió su rostro con el velo. Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara, y la amó profundamente. Así encontró consuelo tras la pérdida de su madre, y juntos comenzaron un nuevo capítulo en la historia de la promesa divina. Pero el linaje de Abraham aún tenía muchos desafíos por delante. Con el tiempo, Abraham también llegó al final de sus días. Habiendo vivido 175 años, murió en paz, colmado de bendiciones y satisfecho con la vida que Dios le había dado. Sus hijos, Isaac e Ismael, se reunieron para enterrarlo en la cueva de Macpela, junto a Sara. Isaac heredó la promesa de Dios, pero también enfrentó desafíos. Su esposa Rebeca era estéril, y durante años no pudieron concebir hijos. Isaac, con fe inquebrantable, oró al Señor, y Dios respondió su plegaria. Rebeca quedó embarazada, pero pronto sintió una gran agitación en su vientre. Angustiada, consultó a Dios, y Él le reveló un misterio asombroso. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, nacieron gemelos. El primero en salir era rojizo y cubierto de vello, por lo que lo llamaron Esaú. El segundo nació agarrado del talón de su hermano, y lo llamaron Jacob. Los niños crecieron con personalidades opuestas. Esaú era un cazador, amante del campo, mientras que Jacob era más tranquilo y permanecía en las tiendas. Isaac favorecía a Esaú, pero Rebeca tenía un cariño especial por Jacob. Un día, Esaú regresó exhausto de cazar y encontró a Jacob cocinando un guiso rojo y aromático. «Muerto de hambre», exclamó. «Dame de ese guiso, que me estoy muriendo de hambre». Jacob, astuto, respondió: «Véndeme primero tu primogenitura». Esaú, sin valorar la bendición que le correspondía como el mayor, respondió impulsivamente: «¿De qué me sirve la primogenitura si voy a morir de hambre? Te la vendo». Así, con un plato de lentejas, Esaú entregó su derecho de primogénito a Jacob. Aquella decisión cambiaría el destino de ambos hermanos y marcaría el futuro del pueblo escogido por Dios. El tiempo pasó, y llegó el día en que Isaac, ya anciano y con la vista debilitada, decidió otorgar su bendición final a su hijo primogénito. Llamó a Esaú y le dijo:
Hijo mío, ya estoy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma tu arco y tu aljaba, ve al campo y tráeme caza. Prepárame un guiso sabroso como a mí me gusta, para que te bendiga antes de morir. Rebeca, que escuchó la conversación, supo que era el momento de actuar. Dios le había revelado desde el embarazo que Jacob sería el heredero de la promesa. Corrió a su hijo menor y le dijo: Tu padre va a bendecir a Esaú, pero tú debes recibir la bendición. Haz lo que te digo, trae 2 cabritos del rebaño. Yo prepararé un guiso delicioso, y tú te presentarás ante tu padre como si fueras Esaú. Jacob titubeó. Pero madre, Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, descubrirá el engaño y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Rebeca tomó pieles de cabra y las colocó sobre los brazos y el cuello de Jacob. Luego le vistió con las ropas de Esaú y le entregó el guiso. Jacob se acercó a su padre. Isaac preguntó con sospecha: ¿Quién eres, hijo mío? Soy Esaú, tu primogénito, respondió Jacob con la voz temblorosa. He hecho lo que me pediste. Levántate, come y dame tu bendición. Isaac extendió la mano y palpó sus brazos cubiertos con pieles. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Dudoso, pero convencido por el olor de las ropas y el tacto de la piel, Isaac bendijo a Jacob con palabras que sellarían su destino. Dios te dé el rocío del cielo y la abundancia de la tierra. Que los pueblos te sirvan y que seas señor de tus hermanos. Apenas Jacob salió de la tienda, Esaú llegó con su casa y descubrió el engaño. Su furia fue tan grande que juró matar a Jacob en cuanto su padre muriera. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo, le dijo que huyera a casa de su tío Labán hasta que la ira de Esaú se calmara. Así, Jacob emprendió un largo viaje que cambiaría su vida para siempre. Jacob partió al amanecer, dejando atrás su hogar y todo lo que conocía. Mientras avanzaba por el desierto, la soledad y la incertidumbre pesaban sobre su corazón. Al llegar la noche, exhausto, tomó una piedra como almohada y se acostó a dormir bajo el cielo estrellado. Entonces, en sueños, vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, y en la cima, el Señor se manifestó y le dijo: Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu linaje será como el polvo de la tierra y todas las naciones serán bendecidas a través de ti. Yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Jacob despertó sobresaltado. Miró a su alrededor y exclamó: Verdaderamente, Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Con temor y reverencia, tomó la piedra sobre la que había dormido, la levantó como pilar y la ungió con aceite. Llamó a aquel sitio Betel, que significa casa de Dios, y allí hizo un voto. Si Dios me acompaña, me da pan para comer y ropa para vestir, y me permite volver en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra será su casa. Con una renovada fe, Jacob continuó su camino hasta la tierra de Harán, donde su tío Labán vivía. Al llegar a un pozo, vio a una joven acercarse con su rebaño. Era hermosa, de dulces facciones y mirada resplandeciente. Su nombre era Raquel. Jacob, al verla, sintió que su corazón latía con fuerza. Corrió a ayudarla a dar de beber a sus ovejas. En un arrebato de emoción, la besó y rompió en llanto. Cuando Raquel supo quién era Jacob, corrió a contarle a su padre Labán, quien lo recibió con alegría en su hogar. Allí, Jacob comenzaría una nueva etapa de su vida, llena de pruebas, amor y redención. Jacob se quedó en casa de Labán, trabajando para él y cuidando sus rebaños. Pasaron los días, y el amor que sentía por Raquel se hizo más profundo. Un día, Jacob se atrevió a hablar con Labán y le dijo: Trabajaré para ti durante 7 años a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Labán aceptó, y así, con amor en su corazón, Jacob trabajó sin descanso. Los años pasaron como si fueran días debido a la pasión que lo impulsaba. Finalmente,
Llegó el momento del casamiento. Se celebró un gran banquete, y cuando la noche cayó, Labán llevó a Jacob a su esposa. Sin embargo, al amanecer, cuando la luz iluminó el rostro de su mujer, Jacob descubrió, con asombro y angustia, que no era Raquel, sino su hermana mayor, Lía. Jacob confrontó a Labán, exigiendo una explicación. ¿Por qué me has engañado? Yo trabajé por Raquel, no por Lía. Labán, con astucia, respondió. En nuestra tierra, no es costumbre casar a la menor antes que la mayor. Cumple la semana de bodas con Lía, y luego te daré también a Raquel a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob aceptó el trato y, una semana después, pudo casarse con Raquel. Aunque su amor por ella era grande, ahora tenía 2 esposas, lo que trajo consigo conflictos y celos entre las hermanas. Dios vio que Lía era despreciada y le concedió hijos, mientras que Raquel permanecía estéril. Lía dio a luz a Rubén, luego a Simeón, a Leví y a Judá. Raquel, desesperada por su infertilidad, entregó su sierva Bilha a Jacob para que tuviera hijos en su nombre, y así nacieron Dan y Neftalí. Lía, no queriendo quedarse atrás, dio su sierva Silpa a Jacob, y ella le dio a Gad y a Aser. Luego, Lía tuvo más hijos, Isaacar y Zabulón. Finalmente, después de años de espera y oración, Dios recordó a Raquel y le concedió un hijo, José. La familia de Jacob crecía, y con ella, también sus riquezas. Dios bendecía su trabajo, y sus rebaños se multiplicaban de manera abundante. Pero la envidia de Labán y sus hijos creció, y Jacob supo que era tiempo de partir. Jacob reunió a sus esposas y les dijo: He servido a vuestro padre con todo mi esfuerzo, pero él ha cambiado mi salario muchas veces. Sin embargo, Dios ha estado conmigo y no me ha dejado en mis aflicciones. Es tiempo de regresar a la tierra de mis padres. Raquel y Lía, cansadas del trato de su padre, estuvieron de acuerdo. Así, una noche, mientras Labán estaba lejos esquilando sus ovejas, Jacob tomó a su familia, sus siervos y su ganado, y partió en secreto. Sin que Jacob lo supiera, Raquel había robado los ídolos domésticos de Labán. Cuando éste descubrió la fuga, montó en cólera y salió en su persecución. Al 7º día los alcanzó en las montañas de Galaad, y le dijo a Jacob: ¿Por qué huiste en secreto y me robaste mis dioses? Jacob, sin saber lo que Raquel había hecho, respondió: No robé nada tuyo. Registra todo lo que tengo, y si encuentras algo que te pertenezca, puedes tomarlo. Labán revisó cada cosa, pero cuando vio a la Raquel, ella había escondido los ídolos bajo la montura de un camino y se sentó sobre él. Con astucia, dijo: Perdón, padre, no puedo levantarme de tu casa, pues me encuentro en la casa. Labán no encontró nada, y Jacob, indignado, le respondió: He trabajado para ti 20 años, 14 por tus hijas y 6 por tu ganado. Si no fuera porque Dios ha estado conmigo, me habrías despedido con las manos vacías. Finalmente, hicieron un pacto de paz. Labán bendijo a sus hijas y nietos, y al amanecer, se despidió y regresó a su tierra. Jacob, por su parte, continuó su camino hacia Canaán. Pero un temor lo invadía. Su hermano Esaú aún podría guardar rencor contra él. Jacob envió mensajeros con regalos a Esaú, esperando calmar su ira. Al escuchar que su hermano venía a su encuentro con 400 hombres, su corazón se estremeció. Entonces, oró con fervor a Dios: Oh Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, sálvame de la mano de mi hermano. No soy digno de toda la bondad que has mostrado a tu siervo, pero confío en tu promesa. Esa noche, antes de cruzar el río Jaboc, Jacob se quedó solo. De repente, un hombre apareció y luchó con él hasta el amanecer. Jacob se aferró con todas sus fuerzas, y cuando el misterioso ser vio que no podía vencerlo, tocó su cadera y la dislocó. Aún así, Jacob no lo soltó. Déjame ir, porque el alba ha llegado, dijo el hombre.
No te dejaré hasta que me bendigas, respondió Jacob con determinación. Entonces, el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque al amanecer, Jacob levantó la vista y vio a Esaú acercándose con sus 400 hombres. Su corazón latía con fuerza, pero se armó de valor. Organizó a su familia. Primero envió a sus siervas con sus hijos, luego a Lía con los suyos, y por último, a Raquel y a José. Jacob mismo se adelantó a todos y, con humildad, se inclinó 7 veces mientras se acercaba a su hermano. Para su sorpresa, Esaú corrió hacia él. En lugar de atacarlo, lo abrazó con fuerza. Lágrimas rodaron por sus rostros mientras se reconciliaban después de tantos años de enemistad. Hermano mío, dijo Esaú, ya no hay rencor en mi corazón. ¿Por qué me enviaste tantos regalos? Jacob respondió con humildad, porque quiero hallar gracia ante tus ojos. Dios ha sido bueno conmigo y tengo todo lo que necesito. Esaú aceptó su ofrenda y le ofreció acompañarlo en su viaje. Pero Jacob prefirió avanzar a su propio ritmo debido a la debilidad de los niños y el ganado. Así, los hermanos se separaron en paz. Esaú regresó a Seir y Jacob continuó su camino hasta llegar a Siquem, donde compró un terreno y erigió un altar al Señor. Pero la paz no duró mucho. En Siquem, su hija Dina fue ultrajada por el príncipe de la ciudad, lo que desató la ira de sus hermanos Simeón y Leví. Con engaño, hicieron que los hombres de la ciudad se circuncidaran, y mientras estos aún estaban adoloridos, atacaron la ciudad y la destruyeron. Jacob, angustiado por la brutalidad de sus hijos, temió que las tribus vecinas se alzaran contra él. Entonces, Dios le habló, levántate y sube a Betel. Habita allí y edifica un altar al Dios que te apareció cuando huías de Esaú. Jacob reunió a su familia y les ordenó, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y cambiaos de vestidos. Vamos a Betel, y allí levantaré un altar al Dios que me ha acompañado en mi camino. Su familia obedeció, y Dios sembró temor en las ciudades alrededor, impidiendo que atacaran a Jacob y su pueblo. Cuando llegaron a Betel, Jacob construyó un altar y adoró a Dios. Allí, el Señor se le apareció de nuevo y reafirmó la promesa que le había hecho a Abraham e Isaac. Tu nombre es Israel. De ti nacerá una gran nación y reyes saldrán de tus lomos. Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Jacob erigió una piedra como señal de su pacto con Dios y continuó su viaje. Sin embargo, en el camino a Efrata, su amada Raquel entró en trabajo de parto. Fue un parto difícil, y en su agonía, dio a luz a un hijo al que llamó Benoni. Pero Jacob, con el corazón roto por la pérdida de su esposa, lo llamó Benjamín. Raquel murió y fue sepultada en el camino a Belén, y Jacob erigió un pilar sobre su tumba. El dolor y la pérdida marcaron su vida, pero Dios estaba con él. Jacob, ahora Israel, avanzaba hacia el cumplimiento del destino que Dios le había trazado. Con el paso del tiempo, Jacob continuó su viaje hacia la tierra de su padre Isaac. Al llegar a Mamre, en Hebrón, se reencontró con él, un anciano ya de avanzada edad. Poco después, Isaac murió y sus hijos, Esaú y Jacob, los sepultaron juntos en la cueva de Macpela, donde descansaban Abraham y Sara. Esaú se estableció en la región montañosa de Seir, formando la nación de Edom, mientras que Jacob permaneció en la tierra prometida. Su familia crecía, y Dios lo bendecía, pero el corazón de Jacob estaba más inclinado hacia su hijo José, el primogénito de Raquel. Esto despertó la envidia de sus hermanos, quienes veían con resentimiento el amor especial que su padre le mostraba. Un día, Jacob le regaló a José una túnica de colores, una prenda que simbolizaba su favor y un estatus especial entre sus hermanos. Este gesto avivó aún más la ira de ellos, pero lo que más los perturbó fueron los sueños que José comenzó a tener. Escuchen este sueño que tuve, les dijo José con entusiasmo. Vi que estábamos atando gavillas en el campo, y mi gavilla se levantaba y quedaba erguida,
mientras las de ustedes la rodeaban y se inclinaban ante ella. Sus hermanos se miraron entre sí con enojo. ¿Acaso piensas que reinarás sobre nosotros? Le respondieron con desprecio. Pero José tuvo otro sueño y, sin medir el impacto de sus palabras, lo compartió también. Vi que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Hasta Jacob lo reprendió. ¿Qué significa esto, hijo mío? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti? Aunque Jacob meditó en las palabras de José, sus hermanos lo aborrecieron aún más. Así, un día, cuando José fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos en los campos de Dotán, ellos vieron la oportunidad de deshacerse de él. Ahí viene el soñador, murmuraron entre ellos. Matémoslo y veamos qué será de sus sueños. Rubén, el mayor, intentó salvarlo. No derramemos sangre, les dijo. Échenlo en esta cisterna del desierto, pero no le hagan daño. Su intención era rescatarlo más tarde, pero antes de que pudiera hacerlo, los otros hermanos lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas que iba rumbo a Egipto. Regresaron a casa con la túnica de José manchada de sangre de un cabrito, y se la mostraron a su padre. Hemos encontrado esto, dijeron con falsedad. ¿Es la túnica de tu hijo? Jacob la reconoció de inmediato. Su corazón se quebrantó en llanto. José ha sido devorado por una fiera. Clamó desconsolado. Descenderé de luto a la tumba por mi hijo. Pero José no estaba muerto. En Egipto, su destino tomaba un rumbo inesperado.